Un nuevo sol ya está naciendo, la fe en el alma va creciendo. Alegre la mañana con Monseñor Sebastián Camacho. Alegre la mañana, tu guía para empezar el día. Muy buenos días, mis queridos amigos y amigas. ¿Cómo están? Tempranito, 6:30 de la mañana, como todos los días, de lunes a viernes, compartimos Alegre la Mañana. Esta forma de comenzar el día con toda la energía, con toda la fe, con todo el amor, en un martes especial, un martes santo. Una semana que va transcurriendo, que entre media húmeda, fría, calurosa, bueno, en este tránsito del verano al otoño, ya estamos cronológicamente en otoño, pero aún el verano quiere seguir reinando con su calor. Semana Santa, semana de la centralidad cristiana. Estamos preparando nuestro corazón, tratando de escudriñar nuestro más profundo ser para encontrar aquellos vestigios que debemos potenciar en nuestra vida, en nuestra alma, que es la presencia viva del Dios de la vida. Vágame la redundancia, la presencia viva del Dios de la vida, pero no es una redundancia, ¿no? Porque tenemos que encontrar ese Dios que nos da vida, ese Dios que nos da esperanza, ese Dios que hace brotar en nosotros el amor, que es su presencia, porque Dios es amor. Y en ese amor tenemos que cimentar esta reflexión de esta semana, que no se tiene que ir, como les decía ayer y vengo diciendo de hace días, no se tiene que ir como una semana más, como una semana de vacaciones, como una semana de turismo, como una semana criolla, porque aquí en Uruguay, para los que nos están recibiendo de otros países de habla hispana, que son muchos, que es una gran alegría de que nos estén escuchando a través de las distintas redes sociales, que estén compartiendo con nosotros este Alegre de la Mañana de distintas latitudes del mundo, a distintos horarios. Evidentemente que muchos de ustedes, si nos escuchan, no va a ser la mañana, sino más bien la tarde, mediodía, tarde y hasta la noche, pero lo importante es que podamos replicar este mensaje, que podamos llegar a todos los rincones del mundo con este mensaje de fe, de esperanza y sobre todo de amor. Entonces, como les decía, quería explicarles a los que no viven en Uruguay, desde su separación de la Iglesia con el Estado, desde la declaración de Estado laico, del cual somos agradecidos también porque la laicidad lo que nos permite es vivir en un Estado laico que no interviene en lo religioso, que no adoctrina y que no tiene una fe, ¿no? Una religión de cabecera, sino que la religión está amparada por el artículo 2 de la Constitución, que es la libertad de culto y que el Estado no profesa fe alguna. Entonces, desde aquel entonces, y luego con la presencia de un gran reformador del Estado, como fue José Valle Ordóñez, un presidente muy icónico en la vida del Uruguay, la Semana Santa empezó a denominarse gubernamentalmente como Semana de Turismo. Entonces, se le ha querido dar mucha significación, que no es la esencial, que no es la que la determina, como la semana criolla, la semana de la cerveza, la semana de la vuelta ciclista, y la semana de turismo, que es el nombre oficial que tiene, que carga la Semana Santa en el calendario de la República Oriental del Uruguay. Semana Santa, semana de reflexión, semana en que tenemos que ir hacia adentro, hacia nuestro interior y hacia empezar a escudriñar cómo nosotros nos comportamos frente a la vida,
¿no? Cómo nosotros nos plantamos en el uso de nuestra libertad, de nuestro libre albedrío frente a las vicisitudes de la vida cotidiana. No estoy hablando de grandes cruzadas ni de grandes santidades de altar, sino de esa vida de justicia, de amor, de sencillez, pero sobre todo de presencia divina en el cumplimiento de la voluntad de aquel que nos amó y nos creó. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios para nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Cuál es lo que Dios quiere para potenciar nuestra esencia divina al máximo? Para que seamos su presencia, tanto para nosotros mismos como para los demás. Entonces, en esta reflexión vamos a Jesús, que es la semana de Jesús. Es la semana en que Jesús vive cosas terribles y donde la traición se manifiesta como esa puñalada en la espalda, ¿no? Esa puñalada en la espalda que él sabía que venía y sabía de dónde venía, de Judas Iscariote. Entonces, quiero compartir con ustedes un texto del Evangelio de San Juan, del capítulo 13, versículo del 21 al 33 y del 36 al 38, que dice así: Jesús, estando en la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le respondió: es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces: realiza pronto lo que tienes que hacer. Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que hace falta para la fiesta, o bien que le mandaba dar algo a los pobres. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Después que Judas salió, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó: ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Esto es palabra del Señor, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Y acá hablamos de la traición. El mismo que está comiendo en mi mesa es el mismo que me traiciona. ¿Por qué? Porque me conoce, porque abrí mi corazón, porque abrí mi vida y sabe dónde y cuándo golpearme con certeza para destruirme. Por eso las traiciones vienen de las personas más cercanas, de aquellos que confío, y son las que más duelen porque son las que están enraizadas, mezcladas con el amor fraternal, familiar, filial, como queramos decirle, pero que están entintadas por una relación de estrechez con el corazón y que es lo que habilita a que la traición se dé. Judas Iscariote era de confianza de Jesús, manejaba la bolsa común
que después se dice bueno, que faltaban cosas, que bueno, la historia luego va a llenarse de calificativos hacia Judas con total dolor, ¿no? Basados en el dolor y en esta traición que está generando en este tiempo, en esta preparación a la muerte de Jesús, a la entrega de Jesús, por 30 monedas de plata. Judas le dice cuáles van a ser los movimientos de Jesús. Y Judas va a encabezar a aquellos que lo van a apresar y lo van a llevar a la muerte. Judas es el gran traidor de la historia, ¿no? Y de ahí nosotros siempre vamos a tener presentes a Judas como el gran traidor en la historia de la humanidad. Y en nuestra vida también. Nuestra vida, nosotros hemos recibido la traición de los Judas, pero también hemos sido Judas, porque también nosotros somos traidores. Nosotros somos traidores, nosotros nos traicionamos a nosotros mismos y traicionamos a los demás. Nosotros nos traicionamos cada vez que no somos genuinos, que no somos honestos, que no forjamos el bien, la justicia, el amor, la verdad, y nos dejamos llevar por el mundo que nos rodea, como se dejó llevar Judas. ¿Por qué? Porque ya Jesús molestaba. Y ya Jesús venía generando algunas actitudes para los poderosos que era bastante alarmante. Jesús echó a los mercaderes del templo de una forma muy violenta, tirándoles los puestos, a latigazos con los puestos, ¿no? Jesús contradice que el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Es decir, estaba poniendo la humanidad delante de la ley. Jesús empodera a aquellos que eran marginados de la fe judía, aquellos que se encontraban cuarto, quinto lugar en la escala de la salvación, que eran analfabetas, que eran trabajadores, humildes, pobres, mujeres, leprosos, publicanos, samaritanas, personas despreciables para los encumbrados de la época de Jesús. Y hoy día, ¿con quién se juntaría Jesús si encarnara nuevamente, si apareciera en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestras sociedades? ¿Con quién se daría? ¿A dónde iría Jesús? ¿Iría a las grandes basílicas y grandes templos? ¿O se daría nuevamente con aquellos a quien esas basílicas, templos y grandes jerarquías de la fe hoy día también señalan con el dedo y excluyen? ¿Con quién se daría hoy Jesús? ¿Quién serían los discípulos de Jesús? ¿Seríamos nosotros o seríamos del otro bando? ¿Estaríamos con los sumos sacerdotes, con Pilato, con Herodes? ¿Estaríamos conversando con Judas para erradicar este subversivo que tanto molesta y que tanto pone en riesgo la tranquilidad de la sociedad? ¿Con quién estaríamos? ¿En qué bando estaríamos nosotros si Jesús viniera? O, hipotéticamente, si nosotros fuéramos también a la época de Jesús, ¿de dónde, en qué tribuna estaríamos? ¿Estaríamos al pie de la cruz con María Magdalena, con María, con Juan? ¿O estaríamos huyendo y negándolo, como Pedro lo negó 3 veces antes que cantara el gallo? ¿Estaríamos ya con aquellos que lo abandonaron y que están del otro lado y que están diciendo, no, mira, este está re loco, este quiere armar una revolución? ¿O estaríamos del lado de aquellos que veían en Jesús un Mesías revolucionario que liberaría al pueblo de Israel de la ocupación del Imperio Romano? Porque también habían judíos que pensaban de que el Mesías era un liberador
por la fuerza, que era un líder político religioso, ¿no? Porque en estas culturas teocráticas, ¿no?, encontramos de que Dios y la política están directamente relacionados. Si existen ahora teocracias o regímenes políticos, ¿no?, semidictatoriales en muchos de ellos, en muchos de los casos, que se fundamentan en el poder divino como basamento del poder político. Entonces, muchos de los judíos también esperaban, y pienso de que esa fue la reacción de muchos a que lo vieron entrar a Jerusalén triunfante. Fueron de aquellos que pusieron sus mantos, que cortaron las palmas, los olivos, y que el domingo pasado sacudían y decían: Hosana, que viene en nombre del Señor, el Hijo de David. Hijo de David porque es descendiente del rey David. Venía a ocupar el trono de David y desterrar a aquellos que ocupan, como los romanos que ocupaban y dominaban en aquel entonces Palestina. Entonces, ¿de qué lado estaríamos? ¿Estaríamos del lado de los sumos sacerdotes, escribas y fariseos, que veíamos una distorsión en la fe en Jesús porque estaba movilizando hordas de personas, de judíos y judías y no judíos, porque estaban los samaritanos que también estaban movilizados y con los cuales él se relacionaba, siendo de que era un pueblo que no adoraba en Jerusalén? Un hombre que hablaba con mujeres, un hombre que impidió que una mujer fuera lapidada públicamente por encontrarla en adulterio, cuando dice esa frase tan emblemática que hoy también tenemos que recordar: el que se vea libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se fueron retirando desde los más viejos a los más jóvenes. Y Jesús escribía en la tierra con el dedo, y quién sabe qué escribía, cuando la mujer: Señor, le dice. Y él le dice: ¿y dónde están los que te acusan? Se han ido. Bueno, vete y no peques más. Entonces, esas cosas que Jesús hacía, que iba más allá de la ley, que iba al corazón del hombre y la mujer, manifestando la misericordia y la presencia del amor de Dios, la misericordia y la compasión divina, era lo que molestaba. Entonces, nosotros también veríamos en esa compasión y en esa misericordia un peligro para la fe de aquel entonces, como hoy podríamos ver un peligro en un Jesús que se diera con aquellas personas que hoy la sociedad tiene etiquetadas como peligrosas. ¿Y cuáles serían las personas a las cuales Jesús iría a invitarlos a ser discípulos y discípulas? ¿Quién estaría abierto hoy, siglo XXI, año 2026, a que se presentara Jesús como se presentó a aquellos pescadores en el mar de Galilea y les dijo: sígueme? ¿A quién le diría sígueme hoy? ¿A quién? ¿Nos diría a nosotros? ¿Estaríamos contados dentro de aquellos a los cuales llamó y eligió? ¿Seremos nosotros capaces hoy de seguir a un Jesús que vaya contra los sistemas de opresión? ¿Seríamos nosotros capaces de acompañar a un Jesús constructor de justicia? ¿Seríamos capaces de vencer los obstáculos que hoy se han construido en torno a la imagen de Jesús? Porque son obstáculos teológicos, doctrinales, que han separado a las iglesias, que han separado a los cristianos, que han separado a la humanidad, y que muchas veces esas mismas instituciones han fundamentado inquisiciones, colonizaciones, genocidios, en nombre de esa cruz
que tuvo a Jesús colgando, desangrándose. Tenemos que, en esta Semana Santa, tomar partido por un lado o por el otro. Tenemos que estar en un lado o en el otro de la historia. Acá no hay medias tintas, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Acá no hay un quizás o sí o no. Acá no hay un negarlo 3 veces. Acá no. Acá es o blanco o negro. ¿Estoy con Jesús o no estoy con Él? Y al no estar con Él, muchas veces, y en la mayoría de los casos por omisión, estamos en su contra. Somos obstáculos para la construcción del reino de los cielos en la tierra. Por eso hoy tengo que decir sí, como dijo María, sí, como dijo Jesús en el monte del huerto de los olivos en Getsemaní, cuando le decía: Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Sí, en mis manos encomiendo mi espíritu. Y entregó su espíritu como ofrenda, como holocausto por la humanidad. Ese sí es hoy, no es mañana. Mañana ya es tarde. El sí no es ir a conquistar el mundo. El sí es el conquistarme a mí para hacer la voluntad del Padre. Para ser el mejor de los padres, el mejor de los esposos o esposas, hijos e hijas. La mejor versión de la humanidad tiene que ser mi versión. Esa versión única, irrepetible de mi diversidad, de mi individualidad en común unión con los otros. Ese sí tiene que ser la resurrección misma. El triunfo de nuestro sí tiene que ser la muerte de la muerte. El fin de la oscuridad y el triunfo de la luz. Por eso tenemos que tomar partido. ¿De qué lado de la historia estás? Pensalo. Y nos vemos mañana a las 6:30, tempranito, como todos los días de lunes a viernes, en Alegre la Mañana, para seguir compartiendo comenzar los días con alegría y sobre todo tomando partido por la voluntad del Padre. Y esa voluntad del Padre que hoy en Jesús tenemos que aceptar y decir: sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Abrazos y bendiciones, y mañana, Dios mediante, 6:30 de la mañana, a través de la radio nos estamos reencontrando en Alegre la Mañana. Gracias, abrazos y bendiciones. El día sigue su camino, llevando un mensaje divino. Alegre.